Entonces, digamos, esa es nuestra lección, el edificio, o digamos, tomaríamos el más, tan pendeja, el más grande. Sí, Sí, o el sea, más grande. yendo, digamos, en nuestro caso, es el edificio más grande que tengamos. Correcto, el más grande que tengas. Listo, profe. Gracias. Turum. Canciones del diablo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ya hicimos el diseño de el edificio que recibe nuestras cargas, ¿cierto? Las losas de todos los niveles que van recibiendo nuestras cargas. Y también hicimos el diseño de los elementos que van a transportar esas cargas, las nervios que lo transportan a las vigas de carga, las vigas de rigidez, las vigas de carga. También hicimos el diseño de las columnas, pero entonces la carga sigue bajando por las columnas y llega a nivel del suelo. Entonces tenemos que garantizar la transferencia entre cargas entre el suelo, entre la estructura y el suelo, porque es el que finalmente va a disipar nuestras cargas de la edificación. Entonces eso es lo que nosotros llamamos una cimentación. ¿Qué es una cimentación? Es un conjunto de elementos estructurales cuyo objetivo es transmitir las cargas al subsuelo de soporte, básicamente. Y nosotros vamos a enfocarnos solamente en el diseño de las... Esta vaina se enloqueció. Zapatas concéntricas. ¿Listo? ¿Qué es una zapata? Entonces, eh, la zapata es un elementico rectangular apoyado en el suelo, de este estilo. Chun, chun, chun. Algo así es una zapatica. Y esa zapatica pues recibe a la columna de nuestra edificación. ¿Listo? Entonces la carga que viene aquí por esta columna axialmente, lo que se encarga la zapata es de transmitirla como una carga distribuida sobre el terreno. Eso es lo que hace la zapata. Ahora, ¿qué tipo de cargas llegan a estas zapatas? Tenemos distintos tipos de cargas y eso nos va a determinar los distintos tipos de diseño que puede tener la zapata. Primero, zapatas por carga axial. Entonces, cuando estamos haciendo nuestros modelos de computación y tenemos los apoyos en la base de la estructura, si nosotros la apoyamos de tal forma que llegue a una estructura de este estilo, pues nosotros sabemos que la única carga que pasa aquí es la carga axial y la carga de cortante, que pues no va a controlar el diseño. Entonces, este es el tipo de caso de carga axial para el diseño de una zapata. ¿Dónde vemos este tipo de estructuras? Por lo general en estructuras metálicas, en torres de transmisión de energía. En estructuras de concreto no es tan común, por lo que la estructura de concreto es más tendiendo a ser una estructura monolítica. Entonces eso puede propiciar que eso no sea un puntico de solo carga axial, sino que también tome algún momento en esa cimentación, ¿sí? Pero es más que todo en estructuras metálicas. Segundo, cuando tenemos carga axial y momento en una dirección. Entonces, cuando tenemos carga axial y momento en una dirección, es cuando tenemos este caso, por ejemplo, cuyo comportamiento es como si tuviéramos un apoyo de primer género y un apoyo que restringe rotacionalmente parcialmente esa rotación del elemento columna. ¿Listo? Entonces, este tipo de combinación de carga lo que hace es, si se acuerdan en las columnas, cuando teníamos axial con momento, incrementa los esfuerzos en cierto punto. Entonces ya la distribución de esfuerzos ya no es uniforme, sino que cambia. Y el tercero, que es como el más complejo, es carga axial y momento en dos direcciones o un diseño biaxial.
de la zapata. ¿Listo? Entonces podemos, cuando tenemos nuestros edificios totalmente empotrados, lo que le estamos diciendo es apóyese en el suelo y coloque unos resortes en ambas direcciones que restringan el giro de ese elemento o un empotramiento. ¿Listo? Entonces el empotramiento, pues aparte de resistir una carga axial, va a resistir un momento en una dirección y un momento en otra dirección. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el esfuerzo sobre el terreno también se va a ver incrementado en ciertas partes y disminuye en otras. Esos son básicamente los tres casos de diseño de una zapatica. Ahora, pues vamos a comenzar hoy con las zapatas sometidas solamente al diseño axial. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de una zapatica por acá. Tenemos algo de este estilo. Supongo que esto es cuadrado. Esta vaina que le pasó. Listo. Y sobre esto vamos a tener una columna. Esto va a tener un lado B por B, una zapata rectangular. Esto va a tener un espesor de esta losa inferior, que este espesor es un H. Y mi columna pues va a tener dos lados, un lado B1 y un lado B2. Vale. Sí, está más o menos entendible el dibujo. Profe, ¿es una zapata cuadrada? Sí, es una zapatica cuadrada. ¿Listo? O puede ser también rectangular, no hay problema. Entonces, por ejemplo, esto podría ser, si fuera rectangular, B2 y B1. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es decidir qué tipo de zapata vamos a diseñar. Pues esta va a ser una zapata diseñada solamente por carga axial P. Entonces lo primero es determinar la carga P. La carga P. Esa carga P tiene una condición especial. Para las cimentaciones, ¿qué pasa? Esa carga tiene que ser mayorada o sin mayorar. Sin mayorar, profe, porque creo que se determina con las cargas de trabajo. Exactamente. Entonces esa carga P debe ser determinada con cargas de servicio. ¿Por qué con cargas de servicio? Resulta que nuestra idea es transmitir eso al suelo. Y los suelos son evaluados mediante la metodología de esfuerzos admisibles. Entonces quedaría muy exagerado hacer una verificación de esfuerzos admisibles en el suelo con unas cargas de diseño. ¿Sí? Entonces básicamente es por la condición del suelo que se diseña por esfuerzos admisibles. ¿Listo? Entonces ahí es cuando ustedes van a meter todas sus combinaciones de trabajo y van a sacar la envolvente, y con esa envolvente van a hacer el diseño de su zapata. ¿Listo? Entonces, resulta que los suelos tienen un esfuerzo admisible, donde el esfuerzo es la carga sobre el área aplicada. Esta área pues va a ser el área total de esta zapata, ¿sí? Y la carga pues va a ser la carga que viene de la columna. Y este esfuerzo admisible tiene que ser mayor o igual a P sobre A. ¿Listo? Entonces el punto es, vamos a determinar la sección de la zapata. ¿Listo? ¿Cómo determinamos esa sección de la zapata? Entonces, si sabemos que esta ecuación funciona de esta forma,
pues nosotros podemos decir que el área debe ser mayor o igual a P sobre el esfuerzo admisible del suelo, ¿sí? De esta forma vamos a obtener un área mínima para nuestra zapata, ¿sí? Entonces, si mi zapata es mayor a esa área, pues nunca voy a superar ese esfuerzo admisible sobre el suelo y nunca voy a presentar fenómenos de liquefacción o de asentamientos diferenciales. Bueno, entonces resulta que los geotecnistas cogen los geotecnistas cogen sus suelos y los analizan en términos de sus esfuerzos esos esfuerzos admisibles y revisa los asentamientos que puede presentar el suelo a largo plazo para evitar problemas con asentamiento, porque si se asienta la estructura, no sé, muchos de aquí vieron análisis estructural 2, sabrán que si la estructura se asienta, el incremento de momentos en algunas partes de la estructura puede ser crítico para, para su comportamiento. Regálenme un segundo, chicos. Un segundito. Claro. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Vale, listo. Entonces tenemos que determinar primero pues que el suelo no vaya a fallar por esfuerzos admisibles. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una carga de servicio, no sé, de 100 kilonewton, y yo les dijera el esfuerzo admisible del suelo son 0.8 megapascales, pues el área mínima que debe tener esa zapata sería... Ay, esperen que esto está... Sí, 100 sobre 800 para que quede kilonewton sobre kilopascales. Entonces esta división me daría ay, ¿dónde estará eso? ¿Eso a 0,16, profe? 0,16 metros, listo, metros cuadrados. Entonces el área de la zapata, para que mi esfuerzo admisible no se supere, es de 0.16 metros cuadrados. Entonces depende, si mi zapata es rectangular, pues el lado de la zapata va a ser la raíz de esa área. Si es cuadrada. Si mi zapata es rectangular, pues voy a asignar un lado 1 y con ese lado 1 determino el lado 2 como el área sobre el lado 1. Y esas son las dimensiones mínimas que va a tener su zapata en términos de esfuerzos admisibles en el terreno. Listo, entonces en este caso voy a suponer que es cuadrada. Entonces sería 0.4 por 0.4 metros. Esa va a ser la dimensión de mi zapata.
Bueno, está un poquito pequeña. Vamos a cambiar estas cargas para obtener una zapata un poquitico más grande. Vamos a decir que la carga va a ser de 1000. ¿Sí? Entonces, si esto fuera 1000, ¿cuánto nos da el área? 1.6. Y entonces en la raíz cuadrada de 1.6, ¿cuánto da, muchachos? Profe, ¿no es 1.25? No sé. Y el área es 1.25. Ah, el área es 1.25, ok. ¿Y la raíz cuadrada de 1.25 cuánto les da? 1.12. 1.12. Metros por 1.12 metros. Esa va a ser mi zapata. Ya tengo mi zapata cuadrada de 1.12 por 1.12. Mi columna va a tener una sección de 0.4 por 0.4. Esa es la sección de mi columna. Entonces ya tengo la dimensión de mi zapata. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Ahora C. Espesor de la zapata. Entonces el criterio para hacer el primer predimensionamiento del espesor de la zapata es primero el recubrimiento. Sabemos que esa zapata tiene un recubrimiento de ¿cuánto? Por estar en contacto contra el suelo. ¿Cuánto debe ser el recubrimiento mínimo? 7 centímetros. 7.5 centímetros. ¿Listo? Listo. Pero entonces de ahí para arriba, ¿cuánta altura debe tener mi zapata? Entonces hay una parte de la norma que es el C.15.7, ¿sí? Donde especifica que el espesor efectivo de la zapata, es decir, la profundidad efectiva debe ser mayor o igual a 15 centímetros. Entonces, como mínimo, esa torta de la zapata va a tener 22.5 centímetros mínimo. ¿Listo? Entonces vamos a ver una esquemita aquí de cómo sería el refuerzo de esa zapata y dónde están ubicadas esas distancias. Entonces esta es la zapata, por aquí viene la columna, ¿sí? Por aquí vienen los aceros de la columna, aquí anclados así, y por acá vienen los aceros de la zapata. ¿Vale? Entonces esto tiene unas distancias, por ejemplo. Este es el recubrimiento que queda del gancho de refuerzo hacia abajo, que son los 7.5 centímetros, y esta altura efectiva es lo que yo llamo D, que debe ser mayor o igual a 15 centímetros. ¿Listo? Entonces el espesor mínimo inicial para el diseño es 22.5. Ahora, pensemos en cómo funciona esa zapata. Piensen que eso va a tender a deflectarse de esta forma, ¿sí? Como si se levantaran los zapatos del payaso. Ese es el modo de falla flexión, pero en cortante tiene unos modos de falla bien interesantes, porque esta carga que llega aquí de la columna va a intentar cizallar, dividir esa zapata. Entonces básicamente tenemos que hacer 1, 2, dos verificaciones. ¿Listo? Entonces, la primera verificación es lo que llamamos el cortante bidireccional. Entonces vamos a hablar de CD. Cortante bidireccional. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega la carga aquí a la zapata va a tender a fallar por una superficie piramidal que arranca de la cara lateral de las columnas,
¿sí? Ese va a ser más o menos el cono de falla piramidal de la zapata. ¿Listo? En la práctica, para nosotros simplificar eso, lo que dice la norma es, vea, trabaje con una superficie recta, ¿sí? Una superficie de falla recta ubicada a una distancia de d medios de la cara de esa columna. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a generar esa carga? La carga axial P y su equivalente, que es el esfuerzo inferior admisible. Vale. Entonces, ¿cuál es el valor de ese esfuerzo en la parte de abajo de la zapata? Pues ese esfuerzo es P sobre el área de la zapata. Y entonces, si miramos esto en planta, esta es la columna. La superficie va a estar ubicada por aquí a una distancia de d medios. ¿Listo? Esa va a ser la superficie de punzonamiento del cortante bidireccional. Entonces, ¿cuál es el cortante que actúa en esa superficie alrededor de la columna? El cortante, eso se llama cortante último bidireccional, va a ser igual a la carga sobre el área de la zapata, es decir, el esfuerzo, ¿sí? Multiplicado por toda esta área, que lo que intenta es separar a esta columna por esta superficie de falla. ¿Cuál es el valor de esa área anaranjada? Entonces sería el área de la zapata menos, aquí tenemos B1 y B2, entonces esta distancia totalmente sería B1 más D, de medios a un lado, de medios al otro, y esto sería B2 más D. Entonces el cortante que se genera en esa franja a D medios de la cara de la columna va a ser carga sobre el área por el área menos B1 más D por B2 más D. ¿Listo? Y eso les va a dar un cortante que va a intentar cizallar esa zapata. ¿Sí? Les va a dar el valor total del corte que se encuentra en esta superficie. Voy a extraerla acá. ¿Sí? Y aquí en esta superficie pues está su columna de este estilo. ¿Listo? Entonces ese cortante es el cortante que va a estar distribuido en estas caras y que va a separar ese bloque de la zapata, que va a ser un corte bidireccional. ¿Sí está claro eso o no? Profe, es decir, de que ese cortante va a ser una fuerza distribuida sobre todo el... No, aquí, espérame. Queda en... No, es el valor total, la resultante de todas estas cargas. Es la resultante de todas estas cargas. ¿Listo? Entonces, si tú coges ese esfuerzo actuante y lo multiplicas por esta área, obtienes el cortante que se distribuye en estas cuatro caras de esa región. Listo, profe. Listo. Entonces, ese va a ser el cortante último actuante. ¿Cuánto va a ser lo que resiste mi losa de concreto? Entonces aquí viene lo que veíamos en diseño por cortante. Habíamos dicho en diseño por cortante que las losas estaban excluidas de ese criterio en el que necesitábamos refuerzo hasta de medio, ¿se acuerdan?
¿Cómo, profe? ¿Podría repetir esto, por favor? Cuando veíamos cortante, decíamos que teníamos que proveer refuerzo hasta cuando el cortante último fuera menor a la resistencia al concreto sobre 2, ¿cierto? Pero entonces ese criterio queda excluido de losas macizas. La zapata es una losa maciza, pequeña, pero es una losa maciza. Entonces, ese cortante último tiene que ser resistido por el cortante del concreto solamente. En las zapatas no hay refuerzo, no hay estribos para las zapatas, eso no existe. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la resistencia del concreto? Va a ser factor de reducción por 0.17 por 1 más 2 sobre beta por lambda por la raíz de f' c por b sub o por d. ¿Listo? Segundo criterio, phi sub b por 0.083 por alfa sub s por d sobre bo más 2 por lambda raíz de f' c por bo por d. Y el último 0.33 lambda raíz de f' c por bo por d. Entonces, la resistencia al concreto de esa zapata va a ser el menor de esas tres condiciones, que es phi sub v, pues ese factor de reducción de 0.75 de resistencia, que es b sub o, entonces es lo que llamamos el perímetro de la sección crítica. Luego seguimos con el factor beta. Entonces beta va a ser B2 sobre B1, donde B2 es el lado largo y este B1 es el lado corto de la zapata. ¿Listo? B2 y B1. Ah, no, perdón, eso es de la columna, entonces con B minúscula. Entonces, si tenemos columnas rectangulares, pues este factor puede ser mayor a 1, pero si tenemos columnas cuadradas, pues ese beta es 1 para columnas cuadradas. ¿Listo? Ahora, pues el lambda ya lo conocemos, que es 1 para concreto normal o 0.75 para concreto liviano. ¿Listo? ¿Qué nos falta? El lambda, el alfa sub s que aparece en esta expresión de acá. Ese alfa sub s es el factor de posición de la columna en la zapata. Supongo que ustedes tienen aquí su zapata en planta. Nosotros podemos tener la columna o aquí, o aquí arriba, o aquí en las esquinas, o aquí a los lados, o por acá, o por acá, o por acá. En esas 9 posiciones yo puedo tener la columna. Entonces, dependiendo de la posición que tenga, voy a tener un factor de alfa s. Sería 20, 30, 20, 30, 40, 30. Esto depende exclusivamente de la posición de la columna en la zapata. Entonces, analicemos nuestra resistencia concreto de nuestra columna, de nuestra zapata. Primera opción, 0.75 por 0.17. Alguien que vaya por favor computando esto. 1 más 2 sobre beta, que como es cuadrada es 1, por 1.0 del lambda por la raíz de f'. Vamos a suponer que es un f' sub c de 24, de 28,
megapascales. Raíz de 28, ¿sí? Multiplicado por B sub O, el perímetro de la sección crítica, es decir, el perímetro de esta línea roja, ¿sí? Pues ese perímetro de la sección crítica yo lo puedo calcular como me perdí el dato. Bueno, listo. Entonces sería 2 por 0.4 más 0.15 más 2 por 0.4 más 0.15. ¿Cuánto les da el B sub O de nuestra zapata, chicos? Por favor. A mí me da 2.2, profe. Listo, entonces aquí por 2.2 por 0.15. Listo, esa sería mi primera resistencia al concreto. Segunda, 0.75 por 0.083 por lambda S. Como eso está en el centro, entonces sería 40 por D sobre B0 más 2 por la raíz de 28 por 2.2 por 0.15. Esa sería la segunda. Y el último, .75 por 0.33 por la raíz de 28 por 2.2 por 0.15. ¿Cuánto les dan? Profe, el primero me da 0.68. 0.67, perdón. .067, ¿cierto? Sí, señor. El otro me da, bueno, en ese orden de ideas, 296.5. Y 432.2. Listo. Entonces, ¿cuál es la resistencia concreto? 296 kilonewton. Nuestro corte, vamos a reemplazar aquí las cargas. 1000 sobre 1.25, creo que era el área. Espérenme, revisamos. 1.25, sí. Por 1.25 menos B1 más D. B1 es 0.4, D es 0.15, entonces 0.55 por 0.55. ¿Cuánto les da ese cortante último bidireccional? Si son tan amables. $758. Hijo de pucha. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que mi zapata no está cumpliendo porque lo máximo que resiste son 296. Y están actuando 758. Soluciones. La más fácil, aumentar el espesor de esa zapata o cambiar la calidad del concreto. Sí, porque fíjese que aquí no depende de la calidad del material, el cortante último, pero la resistencia sí depende del material y del D. ¿Listo? Entonces si lo subiéramos a no sé, a 35 megapascales, ¿cuánto les daría a cada una de esas resistencias? No, mentiras, toca subirlas como a 35 y el D lo pasamos a 0.2 metros. Es decir, la altura total de la zapata será 0.35 metros. ¿Cuánto les da el primer corte? Solamente tienen que cambiar aquí el D
y aquí el 8. Ah, bueno, este también cambia. Porque sería... .4, ¿sí? Para la zapata de 0.2D. Entonces, si reemplazamos esos valores en esas fórmulas, en la segunda, que es la que vemos que está dando más crítica, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto les dio el cortante de la segunda línea? Profe, a mí me está dando 0.053. No puede ser porque... Ah, profe, ese segundo término. No, sí, pero. A me dio como 2400. Ese por. Me traigo mi calculador y verificamos rápido. Ok, no la veo por aquí. Voy a hacer eso aquí en la calculadora del celular. Profe, una preguntita, ese término que va multiplicado con el 40, ese lo cambiamos también a 35, ¿cierto? ¿El 40? No, no, porque el 40 es la posición de la zapata de la columna. No, profe, el que lo está multiplicando. Por punto 15 este queda en punto 2. Tiene razón, punto 2. Y el de abajo en 2.4. Así, señor, me da lo mismo que Juan Camilo. ¿2400? Sí, señor, 2423. Bueno, y si lo hicieran con concreto de 28. Pero Profe, con no, el mismo de... Dime. yo me confundí. Ese punto 15 del paréntesis queda como punto 2, ¿cierto? Correcto. Y el de afuera queda como punto 35. Este punto 15. Este también punto 15. O sea, ambos quedarían como punto 2 para... Correcto. Ah, entonces te reviso. Me da... El cálculo no me da 2400, el anterior me daba 943. 943. Y con concreto de 28. No, déjalo ahí. Ok. 943 kilonewton. En este caso ya es mayor a 758. ¿Listo? Entonces cumple el cortante último bidireccional. Y esa es la primera verificación que tenemos que hacer en nuestra zapata. Si no lo cumple, cambia con calidad del concreto y aumentar la altura de la zapata. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Profe, qué pena, es que yo no entendí muy bien lo del D. O sea, es un valor que nosotros le damos a la zapata. O ¿Cuál sea, B? pues es que no entendí, fue el cálculo del B sub 0. Ah, ya. Pues resulta, el B sub 0 es este perímetro en línea punteada roja que ves aquí en el esquema de planta de la zapata. Esa longitud. ¿Sí? Entonces, pues ese ancho va a ser... Recuerda que esa línea roja se presenta a D medios de la cara de la columna en todas las direcciones.
Teniendo en cuenta eso, pues la base sería B1 más D medios a la izquierda y D medios a la derecha, es decir, B1 más D. Y la altura también es B2 más D. Entonces el perímetro de la sección va a ser 2 veces B1 más D y 2 veces B2 más D. Con eso tienes el perímetro de toda esta línea punteada de negro, en rojo. Perfecto, profe. ¿Y el valor D es un valor que nosotros le asignamos? No. Sí, el D es un valor mínimo de 15 centímetros. ¿Y el máximo? Hay un valor de máximo, pero si te lo digo ahorita es mentira porque no me acuerdo cuánto es. Espérame. Lo tengo aquí anotado en mis apuntes de clase. A ver. Profe, Dime. una preguntita. Su merced nos está diciendo que, por ejemplo, esa falla del corte se presenta de medios de la cara de la columna. Sí. Pero por lo general esas fallas de corte no se presentan a 45, o sea, no debería ser un D y un D. ¿No debería ser un qué? Un D acá al lado, en vez de medio. Sí, pero recuerda que, o sea, esa falla se presenta de este estilo. Lo voy a dibujar yo por acá, aquí, en esta diagonal, ¿cierto? Pero entonces la norma les dice, que aquí me quedó mal dibujado, su falla es a 45 grados a partir de la cara de la columna. Entonces, para evitar cálculos, tómelo como de medios y una superficie de falla vertical. Eso es lo que te dice la norma. Ah, o sea, que lo tome a la mitad. Correcto. Ah, yo pensé que era acá. Gracias. Bueno, les quedé mal porque no está eso en los apuntes. Me toca buscarlo. A ver. Ya. Ya lo encontré. Cuando la altura es mayor a 0.5 veces la base de la zapata, es decir, si nuestra zapata tiene 1.12 de lado, ¿sí? Pues entonces mi zapata tendrá una altura máxima de la mitad de esa altura, es decir, 1.12, entonces sería 0.56. Ese es el máximo valor que le puedo dar a la zapata. ¿Por qué? Porque si yo supero ese límite voy a obtener un elemento rígido, y el elemento rígido se diseña por lo que se llama bielas y tirantes, que son unas zonas de compresión y unas zonas de tracción. Entonces, ¿qué elementos pueden ser diseñados por bielas y tirantes? Por ejemplo, los dados de un encepado de pilotes, eso se diseña por bielas y tirantes, ¿sí? Pero las zapatas por lo general uno busca que sean que
que no sean rígidas, que no sean elementos rígidos. Entonces tiene que conservar esta relación, Ana. ¿Listo? La altura tiene que ser menor a 0.5 veces la base. Vale, profe, muchas gracias. Listo, chicos. Entonces, ya con esto ustedes pueden hacer un primer predimensionamiento de las zapatas de su proyecto. ¿Sí? El próximo martes vamos a ver cómo se diseñaría. Ahí faltan todavía 2 verificaciones más de cortante. Las vamos a hacer. Y vamos a hacer el diseño de esa zapata. Supremamente sencillo. Eso no tiene nada que ver. Es un diseño muy simple. Y ya nosotros lo manejamos al derecho y al revés. Por lo demás, chicos, muchísimas gracias. Cualquier duda del proyecto me hacen el favor y me escriben y lo revisamos con sus grupos. ¿Listo? Si alguien tiene alguna pregunta.